10:16 en toda la República Argentina. Agradable la mañana. Por ahora, de acuerdo a lo que nos decía Vicky recién, hay pronóstico de viento, sigue la alerta amarilla, sí, ¿no? Ahí, pulgar arriba. Esto es para los 3 departamentos del sur, así que a todos aquellos que nos escuchan en Malargüe y Alvear también es lo mismo, ¿no? Después quizás no pasa nada, pero por las dudas, viste que la gente de contingencias climáticas y también del servicio nos van informando. También agradecer a Defensa Civil, que también nos mantiene al tanto minuto a minuto, Defensa Civil de la municipalidad también, ¿no? Por ahora nada, pero se presenta agradable la mañana. Veremos en un ratito si actualizamos los datos del tiempo. Tenemos ya visita. Está en el estudio Laura Bieli y Dora Rojas. Ellas son miembros de la asociación ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, que nos van a contar, nos van a ilustrar y nos van a decir de qué se trata, hace cuánto que están y por dónde pasa la actualidad de la asociación. Bienvenida, Dora. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es ALMA? Bueno, ALMA en su sigla es Alzheimer, lucha contra el mal de Alzheimer específicamente. En realidad tratamos en algún momento de quitar la palabra lucha, porque en realidad lo que tenemos que hacer es amigarnos con la enfermedad para Bien. poder tratarla en el día a día. Bueno, Bien. acá en San Rafael desde el 2006 venimos con la asociación. Hoy día trabaja en forma de grupo, no asociación constituida. Y bueno, la idea es apoyar, dar herramientas de trabajo al cuidador y al familiar del paciente con alguna enfermedad neurodegenerativa. ¿Sabes que te iba a preguntar eso ahora justamente? Porque cuando se habla de esta enfermedad del Alzheimer, que hay mucha gente, ya nos van a explicar ustedes en cuanto al porcentaje, si es que lo tienen, no sé si lo tienen ustedes ese porcentaje a nivel nacional, mundial o en el departamento, pero antes de meterme ahí específicamente, ¿qué pasa con la familia? Porque esto debe ser un cambio para la persona, obviamente, claro está, pero también para todo el entorno, ¿no? El círculo familiar, todos aquellos que en algún momento hemos tenido un familiar o algún amigo, algún vecino, sabemos que se arma un lío alrededor, quién cuida, quién no cuida, cómo se trabaja, y va generando todo un desgaste en la familia, en los amigos, ¿no? Exactamente. Yo para darle qué es los sucesos que vienen posteriormente a un diagnóstico, le voy a pedir a Laura que primero defina lo que es el Alzheimer y bueno, y después hago hincapié en lo que sucede dentro del seno familiar con el enfermo. Bien, vamos con Laura entonces, que nos va a explicar qué es el Alzheimer. Hola, buenos días. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes que podemos tener y entra dentro del grupo de lo que llamamos demencias, ¿sí? Una demencia no es en sí una enfermedad, sino un grupo de signos y síntomas que tienen como característica la pérdida de las funciones cognitivas, ¿sí? Lo primero que se observa en un paciente con demencia tiene que ver con los olvidos, ¿sí? La pérdida de memoria, la pérdida de atención y nosotros podemos hacer diagnóstico de acuerdo a qué tipo de demencia puede tener. La enfermedad de Alzheimer es una de ellas, pero existen otros tipos también. De ellas, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Sí, siempre se asocia esto con, ahí tengo como un retorno, ¿qué pasó ahí? Bueno, te decía, siempre se asocia esto como si fuera asociado al adulto mayor. ¿De qué edades, de qué franjas etarias estamos hablando, Laura? Exactamente, es más frecuente en mayores de 80 años, pero también, o sea, a medida que aumenta la edad va aumentando la frecuencia de aparición de estas enfermedades. Pero tenemos demencias más precoces, ¿sí? Alzheimer, mucho más precoces, que son casos aislados, pero también puede ocurrir que una persona de 50, 60 años comience con este tipo de patología. Y lo que hay que tener en cuenta es eso, que el primer síntoma que se manifiesta es la pérdida de memoria, justamente. Cuando hablamos pérdida de memoria, ¿qué es? ¿Del olvido cercano? ¿De una pérdida de memoria en general? Digo, porque mucha gente nos está escuchando y dice, me está pasando esto, no, lo debo asociar, viste que inmediatamente uno se asusta, ¿no? Seguramente. ¿A qué haces referencia, si lo puedes remarcar? Bien, lo primero que se manifiesta es la pérdida de memoria reciente, ¿sí? Que lo que nosotros llamamos un deterioro cognitivo leve, ¿no es cierto? Eso no encuadra en una enfermedad.
pero nos olvidamos los números de teléfono, las claves de los cajeros, o se va olvidando de a poquito hasta que llega un momento donde, por ejemplo, la persona se olvida de dejar la hornalla prendida, ¿sí? Bien. Ahí ya estamos hablando de cierta gravedad. O de dejar la puerta abierta en la noche, por ejemplo. Entonces eso ya estamos hablando de un olvido más que genera un riesgo. Ahí se despierta una alarma, ahí, ojo con eso, ¿no? Exactamente. Es ahí donde tiene que consultar a su médico, a su neurólogo. Bien, perfecto. ¿Y hay algún porcentaje respecto de la cantidad que tiene Alzheimer hoy en la Argentina, en la provincia? No sé exactamente cuál es el porcentaje, pero sí es bastante alto. ¿Y esto por qué aparece? ¿Por qué se da? ¿A qué se debe? La enfermedad de Alzheimer puede tener un componente genético, hereditario, ¿sí? Y también por la falta de estimulación, por ejemplo, hay muchas personas que no leen, no estudian, ¿sí? También está relacionado con eso, con la falta de estimulación cognitiva. O sea que es bueno siempre, en cualquier edad, tener ejercitada la cabecita todo el tiempo, ¿no? Exactamente. La lectura, por ejemplo, es uno de los ejercicios que más se recomiendan para este tipo de no perder lo cognitivo. Bien. Y vuelvo ahora a Dora, que te pregunto ahora respecto de esto que está contando. ¿Qué sucede en el seno familiar? Claro, eso es lo que a veces uno es lo que se pregunta y lo que ha visto también, ¿no? Que se arma todo un lío ahí alrededor de la familia, ¿no? Bueno, esto como decía no es porque sea una Bieli, carga, no sé si me interpretas la pregunta, sí. sino que hay que reacomodar la vida de esa persona y de todo el contexto, ¿no? Exacto. Como decía la doctora Bieli, una vez que se diagnostica la patología, que ya previo al diagnóstico ha tenido o tiene un antecedente, puede ser 5 o 10 años para atrás, pero desgraciadamente a veces lo tomamos como olvidos ocasionales, como digo siempre yo y vulgarmente, como tonteras que pasan en la cabecita de ese paciente y no prestamos atención. Y sí exigimos que la otra persona preste atención en lo que está haciendo para poder resolver o manejarse bien en la vida, pero le es imposible a esa altura, ¿no es cierto? Pero una vez que se realiza el diagnóstico previa a la consulta, es un impacto bastante importante en el seno familiar lo que sucede, porque es como decías, es como rearmar un rompecabezas que empieza a funcionar y que no sabemos cómo encarar. Porque el paciente que hasta ayer yo lo consideraba mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelo o quien sea de la familia, ¿no es cierto?, que tenga una carga también emocional bastante importante para mí, deja de serlo, deja de ser la misma persona, deja de actuar de la misma forma o dentro de los parámetros que uno espera que una persona puede actuar. Los olvidos, el perder noción del tiempo, de los espacios, de por ahí hasta lo más grave que, por ejemplo, empezar a hacer sus necesidades fisiológicas dentro de la casa en cualquier lugar que no sea el baño, comer con la mano, dificultad para el habla, dificultad para la expresión en general. Entonces ahí viene el tormento para la familia. A esta enfermedad se le dice también disociativa de la familia, porque pueden ser 4, 5, 6, 10, 20 dentro del entorno familiar hasta ese momento, pero cuando se instaura el paciente con todo eso, con todo lo que la enfermedad conlleva, pasa a quedar 1, 2 de los que asisten directamente al paciente. Y bueno, ahí es cuando se vuelve un poco un caos, porque empieza el desgaste físico y emocional del cuidador, porque a veces se busca o se recurre a un cuidador, a un tercero, que es bastante difícil encontrar a alguien que sea realmente afín con el paciente o que el paciente lo acepte para ese cuidado. Bueno, tratamos de prolongar la autonomía del paciente, pero llega el momento que no se puede. Por eso ahí sí, que es totalmente dependiente, ¿no? Exactamente, se vuelve totalmente dependiente. La dificultad para dejarlo solo en la casa, para que el entorno familiar siga teniendo sus actividades permanentes. Un niño no puede cuidar a un adulto que está cursando una enfermedad. Bueno, son varios factores que pasan a ser un trastorno para la familia. ¿Hay cuidadores especiales? Es decir, ¿hay personas que se especializan en este cuidado de pacientes? Sí, acá en San Rafael había un grupo que permanentemente estaba capacitando a los cuidadores, pero también dentro de eso hay que tener en cuenta, como decía recién, la aceptación del paciente al cuidador.
porque el paciente en sí se sigue sabiendo un adulto mayor con sus derechos, con sus necesidades lógicas de un adulto de querer hacer y deshacer, cuando ya la situación de la enfermedad no se lo permite. Entonces, más que cuidador pasa a ser, o te debería pasar a ser, una amistad con la que él pueda dialogar y pueda acordar ciertas pautas como para seguir el tránsito de la vida lo mejor que se pueda, ¿no? Porque ahora, de aquí en adelante, lo que se está buscando es calidad de vida, siempre calidad de vida, porque el paciente va a tener sus días de un mal humor, va a tener días de depresión, va a tener días de angustia, los que yo tengo que entender y saber manejar. Por eso es bastante puntilloso a la hora de buscar un cuidador. Hoy día acá en San Rafael tenemos montones de cuidadores, gracias a Dios, pero por ahí no todos se adaptan a la situación del paciente, que es algo bastante delicado. El paciente tiene que estar tranquilo, tiene que conservar su autonomía todo lo que pueda, poder alimentarse, dormir y descansar para que al otro día tenga una vida social bastante activa o dentro de los parámetros que se puedan mantener. Son varios pasos que uno tiene que tener en cuenta. Te iba a preguntar justamente, Dora, ¿qué pasa con la vida social del paciente? Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Lo encerramos, lo sacamos? Que siga haciendo vida social teniendo en cuenta eso, que va perdiendo justamente... Hay un corto que siempre se pasa por allí donde un hijo va a un restaurante con su papá que está cursando la enfermedad de Alzheimer y bueno, él no sabe comer, come con las manos o hace cosas que para el resto de la gente puedan ser una locura, ¿no? Y bueno, la gente lo mira, pero el hijo, sabiendo y conociendo de la patología, sigue insistiendo y él sigue saliendo con su papá a almorzar y a cenar y a hacer actividades sociales hasta que su papá pueda. Es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si yo aíslo al paciente, ahí empieza a actuar la parte psicológica depresiva que en vez de colaborar, hunde más al paciente, claro, en ese, lo mando al tacho directamente de exactamente. El paciente tiene que tener una vida social activa dentro de lo que la enfermedad le permita, ¿no es cierto? Para eso tiene que haber un entorno familiar que entienda de la enfermedad y que apoye al paciente. Es difícil, pero bueno, se consigue si uno se lo propone. Le pregunto a Laura ahora, la doctora Laura Bieli, ¿hay medicamentos para esto, Laura? Sí, por ¿Se supuesto. puede retrasar la enfermedad o que no avance o estancarse? Bien, depende de la etapa en que nos encontremos, es el tratamiento que le podemos brindar. Como le decía antes, ante un deterioro cognitivo leve, por ahí lo que conviene es hacer terapias neuropsicológicas de estimulación, ¿sí? Se hace una estimulación cognitiva. Cuando va avanzando la enfermedad y van apareciendo otros síntomas, sí, empezamos con los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Entendamos que la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades demenciales son crónicas y progresivas, ¿sí? No tienen cura, pero se puede, como usted decía, retrasar un poquito la evolución, ¿sí? El avance. Entonces ahí sí damos medicamentos para eso y también para controlar los síntomas. Como decía acá mi compañera, un paciente también se puede poner agresivo, se puede poner violento, se escapa de la casa, y ahí también, o depresivo. Y en ese caso también utilizamos psicofármacos para contener este tipo de síntomas. Bien. El paciente, al principio, no sé, a las dos la pregunta, ¿no? El olvido también trae la falta de reconocer a los cercanos también, ¿no? De no reconocer a la esposa o al esposo o a los hijos y demás, ¿no? Sí, en una primera instancia puede ser que el paciente olvide o confunda los nombres, pero el aspecto físico siempre lo va a mantener en la cabeza, ¿sí? No es que vaya a confundir al vecino con su hijo de repente en una primera etapa, sino que puede llegar a confundir los nombres dentro del entorno familiar, pero la cara siempre va a estar registrada en su cabeza por la primera etapa. Sí. Posteriormente sí, ya puede ser que entre en confusiones más profundas y le sea más difícil. Pero no es que deja de reconocer a su entorno, Laura, así desde el vamos, ¿no? No, de a poco, ¿no? Como le decía, es una enfermedad progresiva que va aumentando la gravedad con el paso del tiempo. Bien. ¿Cómo es aquel que nos está escuchando y por ahí no se anima y está escuchando esta nota y dice, ¿qué es Alma? ¿A dónde voy? ¿Puedo recurrir? Porque me imagino que la asociación también te da contención, te da herramientas.
estas pautas que ustedes están dando ahora y explicando un poquito más, porque mucha gente se debe quedar con el diagnóstico y ahí me quedé con el diagnóstico y veo lo que me dice mi médico y nada más, pero después están siempre las agrupaciones, las ONG, que van por otro lado y tratan de abrazar también a los, ¿no? Exacto. La finalidad justamente de ALMA es esa, de poder contener, apoyar y contribuir con herramientas de trabajo para el día a día del paciente. Porque si bien a veces el familiar puede tener recursos económicos como para contratar personal que acompañen al paciente, es una enfermedad que demanda mucho gasto de dinero. Entonces se necesita el cuidador bien protegido, bien fortalecido para que se pueda seguir adelante con la función de cuidador. ¿Sí? ¿Reciben así algún tipo de subsidio las personas o a través de las obras sociales? No sé, el PAMI, por ejemplo, para hacerse cargo de cuidadores y demás y de todo el tratamiento, etcétera. Hasta hace un tiempo atrás sí lo hacía. Hoy día, sinceramente, no puedo decir que PAMI o cualquier obra social dé o preste un subsidio al paciente enfermo. Sí, sé que por medio de PAMI se puede conseguir una parte de pañales, una cama ortopédica, una silla de ruedas, un andador, un inodoro portátil. Hay varias cosas que puede conseguir el familiar si asiste o concurre a PAMI para que se lo provea, sí. Y parte de la medicación. Realmente todo lo que requiere, como decía recién, un paciente con este tipo de patología es muy caro. Entonces hay que tramitarlo a través de la obra social y por ahí insistir para que la obra social responda ante ese requerimiento. Me faltó contestarle. Llevamos 2 años de pandemia, pasamos, mejor dicho, 2 años de pandemia donde ALMA no se estuvo reuniendo. Hoy día sí hemos conseguido, gracias a Dios, un local, un lugarcito que, bueno, ya pronto va a estar habilitado para realizar las reuniones, donde no es que ALMA o alguien del grupo vaya a diagnosticar al paciente, ¿sí? Porque nos ha sabido pasar que hemos tenido reuniones donde el paciente, donde el familiar va con estudios, va con laboratorio, va con radiografía, va con un montón de estudios para que ahí no realizamos diagnóstico. El paciente ya viene diagnosticado y lo que pretendemos es solamente contener e informar al familiar y al cuidador para que siga en la lucha. Y el trabajo en conjunto porque son realidades paralelas, similares, ¿no? Sí. ¿Dónde va a estar el localcito? Dentro de poco lo confirmamos. Bien. Pero sí ya está comprometido para que así sea. El que nos escucha ahora, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? ¿Tienen redes sociales, teléfono? Sí, a través de Facebook, Alzheimer Alma San Rafael Mendoza. Así, a secas, así, muy fácil. Así, muy fácil, sí, nos encuentra muy fácil. Sí, por ahí insistir cuando tengan dudas y preguntas, porque bueno, no hay un grupo bastante grande acá en San Rafael activo para trabajar, así que el que va viendo va respondiendo. Quería hacer hincapié también que por 2 años no se hizo la reunión general y a nivel nacional de la RADA, que es justamente que asocia a todas las agrupaciones del país. Este año se hace en Mar del Plata y se va a hacer también contribuyendo o asistiendo del resto del país para estar informado y bueno, a ver qué hay de nuevo y qué se puede implementar en el resto del país que pueda ser de ayuda para los familiares. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Seguramente tendremos más contactos. Ha sido un gusto haberlas tenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Laura Biel y Dora Rojas de ALMA.